Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al programa de las 8. Hoy les traemos un tema de mucha actualidad, de mucho interés. Vamos a hablar del tema de pensiones. ¿Quiénes tienen derecho? ¿Qué se puede hacer con relación, de acuerdo a sus años de servicio para determinada empresa? Para hablar de este tema, un especialista ha sido magistrado del Tribunal de Antioquia, ha sido juez laboral, especialista en el tema de derecho laboral y pensiones, el doctor Orlando Hidalgo Ocampo. Doctor Orlando, buenas noches, bienvenido. Willy, buenas noches, televidentes, buenas noches. Sí, aquí nuevamente hablar de un tema muy importante, como lo está diciendo Willy, las pensiones. Las pensiones, todo el mundo tiene inquietud sobre pensiones, desde el más joven hasta el de mayor edad, le interesa saber de este tema. Le pregunto, doctor Orlando, ¿sigue con su programa en Teleantioquia? Claro que sí, Willy. Todos los martes 6 y 20 en Teleantioquia estoy allá hablándoles de pensiones y derecho laboral. Y usted aparece ahí en pantalla de 6 y 20 hasta... De 6 y 20 a 7 de la noche que empieza el noticiero, ya arrancamos. Ah, bueno. Yo de vez en cuando lo veo, doctor. Eso está bien, Willy. Muy bien. Doctor, hay un tema relacionado con pensiones que está como de moda, ¿no? A veces son por oleadas los temas. Entonces la gente está pensando en regresarse a Colpensiones. Está en un fondo privado porque dice que después de tantos años estar cotizando, de tener un sueldo más o menos, no le alcanza para que le den más allá de un mínimo. Eso es una injusticia social terrible, que la gente que haya cotizado sobre 4 o 5 salarios, al final de cuentas vaya a recibir menos de 1 millón de pesos de pensión. Entonces la gente se quiere trasladar a Colpensiones. ¿Qué reglamento, qué requisitos hay para pasar de un fondo, en este caso privado, al fondo oficial de Colpensiones? Claro, Willy, televidentes. Los regímenes que tenemos en Colombia son dos, que son el privado, que son los fondos privados que hay, que es el RAIS, se llama RAIS, y el único fondo público, y el fondo público, que el único administrador que hay en este momento es Colpensiones. Lo que decía Willy es muy cierto. Por allá en el 94, cuando surgieron estos fondos privados, pues se vino una ola de afiliaciones y de la gente yéndose del seguro social para los fondos privados porque les ofrecieron muchas maravillas, muchas cosas buenas. Pero hoy, que toda esta gente que en el 94 y hacia acá se cambiaron de régimen, están viendo las consecuencias. Personas que cotizan sobre 4 o 5 salarios mínimos, o sea, algo así de 6 millones, 7 millones de pesos, hoy van al fondo, cuando ya cumplen el requisito para pensionarse, y dicen, no, usted si acaso se pensiona con un salario mínimo. No es justo esto después de uno haber hecho un esfuerzo durante toda su vida laboral para tener una vejez con unos ingresos dignos. La pregunta que nos hacía Willy, que es interesante para todos los televidentes, es, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo puedo cambiarme? La ley dice, al que le falte menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, ya no se puede cambiar de régimen, tiene que quedarse en su fondo privado si está ahí. La única forma de hacerlo, ¿sí? Es decir, 52, si usted ya cumplió los 52 un mes o 52 un día, ya no se puede cambiar, porque tendría que hacerlo antes de los 52 en los hombres y antes de los 47 en las damas. Claro que sí, Willy. Importante lo que acaba de decir Willy, la mujer se pensiona a los 57, entonces para cambiarse de fondo o de régimen del privado al público debe ser antes de cumplir los 47 y el hombre antes de cumplir los 52. Si deja pasar estos años o esta edad, ya no se podría cambiar de manera voluntaria, ya le tocaría hacerlo a través de una demanda, que son unas demandas que hasta el momento afortunadamente nos ha ido muy bien en la oficina haciendo este tipo de gestión ante los jueces laborales, porque realmente hubo un engaño para la mayoría de las personas y es lo que están diciendo hoy los jueces de la República. Lo engañaron porque no le dijeron la realidad. A usted no le dijeron en el fondo privado que para pensionarse tenía que tener un ahorro hoy mínimo de 240 a 250 millones de pesos, que eso es muy complicado tener ese ahorro. Pero también hay un agravante, doctor. Se necesitan 240 millones de pesos en el ahorro individual. Aproximadamente, en los fondos privados. ¿Para recibir una pensión de cuánto? Del salario mínimo. Imagínense. Pero también hay una norma que dice que a usted no lo pueden pensionar con menos del mínimo. Sí. O sea que... En el fondo privado, distinto al fondo público que es Colpensiones, en el fondo privado uno mismo se paga su pensión o uno mismo sustenta su pensión. Le hablan una cuenta individual donde usted va cada mes haciendo los aportes. Ahí es donde cuando cumple los 62 el hombre o cuando cumple los 57 la mujer, le miran cuánto tiene en su cuenta y hoy para pensionarse con un salario mínimo tiene que tener por lo menos 240, 250. ¿Y qué pasa si esa persona no tiene esa cantidad
en su ahorro particular. Llega el ciudadano que está afiliado a un fondo privado, llámese como se llame, y le miran y le dicen, no tiene el ahorro suficiente, no tiene con qué pagarse usted mismo la pensión de aquí a su futura vida probable. Entonces le dicen, lo sentimos, no tiene derecho a la pensión, le vamos a hacer la devolución de los aportes que usted tiene. Le devuelven el dinero. Pero hoy no nos conviene, la mayoría de la gente que va a la oficina y me consulta, abogado, entonces me retiro y que me devuelvan los aportes, tengo 150 millones de pesos. 150 millones de pesos no es nada para uno sostenerse hasta que se vaya de este mundo. Hay que tener en cuenta los gastos, entre más grandecito esté uno en edad, son mayores los gastos. La salud en este país es costosísima, y si usted no tiene un servicio de salud, esos 100 millones de pesos o 150 que le devolvieron se los gasta en 2 días. Entonces, ¿qué pasa en el fondo privado si no tiene el ahorro suficiente? Le devuelven sus aportes. Doctor Orlando, usted nos está dando una información muy importante, nos está ilustrando muy bien. Le voy a poner el siguiente caso, y perdóneme que lo coja en vivo. Sí, señor. Usted está acostumbrado. ¿Qué pasa si una persona que hoy tiene 60 años y en el 94 se trasladó a un fondo y dejó pasar y no hizo el traslado a Colpensiones? Esa persona que ya tiene más de 1.300 semanas, que cumple la edad, si no tiene esos 240 millones de pesos, esa persona podría demandar para pasar a Colpensiones. Claro. Como ya pasó de la edad, como está diciendo Willy en el ejemplo, ya tiene más de 52 años de edad el hombre, entonces dice que tiene 60 años, le faltan 2 para cumplir los 62. La única forma que esta persona tendría para devolverse a Colpensiones es demandando. Hay que hacer una demanda ante los jueces laborales y demostrarle al juez la conveniencia que usted tiene de irse para Colpensiones. ¿Y cuál es la conveniencia? Que usted por lo menos va a tener una pensión y sobre todo los ingresos, que va a ser mucho mejor en Colpensiones que en el fondo público, que en el fondo privado, perdón. Todas estas demandas las hacemos en la oficina, como les decía anteriormente, ha sido un éxito, y por eso le digo a los televidentes, cojan papel y lápiz, anoten el número del teléfono, les voy a dar un teléfono. Yo siempre digo, uno debe tener el teléfono de un médico, de los bomberos, de la policía y de un abogado de confianza, para cuando le ocurra algún caso lo pueda llamar. 312-851-9515, 312-851-9515, ahí me pueden escribir por WhatsApp. Tenemos oficina aquí en Bucaramanga y tenemos oficina, pues la sede principal es en Medellín, pero en Bucaramanga también estamos viniendo, cada mes estamos aquí atendiendo a las personas que nos... Pero le faltó decir algo muy importante, que la consulta es gratis. Eso es lo más importante, ese era el detalle para terminar. Como para que no se afanen. Sí, la consulta es gratis. Ya finalmente, cuando si hay que hacer alguna gestión, pues entonces se le explica al cliente los honorarios que gestionaría eso, pero inicialmente llámenos 312-851-9515, le separamos una cita y muchas veces por teléfono le damos la asesoría porque no tendría que ir. Otras veces le decimos, vea, mándenos una documentación al correo electrónico, se la revisamos y le decimos, no olvide el teléfono 312-851-9515. Qué interesante este tema que estamos tratando esta noche, con un verdadero experto en el tema del derecho laboral y pensiones, como quiera que ya fue magistrado del tribunal en estos avatares. Muy bien, doctor Orlando Hidalgo, hay un tema en la cual se han visto perjudicados muchos santanderianos, muchos bumangueses. Anteriormente, los municipios y la gobernación tenían como su propio fondo antes de 1994, del 93, y entonces lo llamaban la Caja de Previsión Social. Y entonces las alcaldías y las gobernaciones asumían ese costo de esa pensión. Resulta que con el tiempo esas cajas las acabaron. ¿Qué pasa con los derechos de esa gente que trabajó una buena cantidad de años? ¿Qué puede hacer esa persona para reclamar esos dineros, esas sumas, esos derechos? Claro, Willy, televidentes, la inquietud que nos trae Willy en este momento es las personas que no se lograron pensionar, la mujer que ya tiene más de 57 años de edad, el hombre más de 62 años de edad y no logró pensionarse. ¿Por qué no logró pensionarse? Porque no cotizó el tiempo suficiente para que una entidad, una administradora de pensiones le reconociera su derecho.
¿Qué pasa? Y esto ocurrió sobre todo antes del 94, como nos dice Willy, con las entidades públicas, digámoslo así, hospitales, municipios, gobernación, las personas laboraban allí y estas mismas entidades, antes de la ley 100 del 93, eran las que reconocían la pensión a sus trabajadores, pero tenían unos requisitos, entre ellos era haber laborado por lo menos 20 años para la entidad o para la administración pública. No lograban hacerlo, trabajaron 10, trabajaron 12, 15, en esos cambios de administración quedaban sin empleo y salían. Y finalmente no se lograron pensionar. Esos 10, 12, 15 años que estuvo trabajando en esa entidad pública no están perdidos. Usted puede solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión. Esos 12 años se los van a reconocer en dinero. No los dejen perder porque son suyos y si no llegan a su bolsillo van a llegar a otra parte. Permítame, doctor Orlando Hidalgo, ya el doctor les va a explicar cuál es el mecanismo para reclamar esos dineros seguramente indexados, después de la pausa. El programa de las 8. Continuamos aquí en el programa de las 8. Esta noche un experto en Derecho Laboral y Pensiones nos está hablando sobre el tema de las personas que estaban afiliadas a una caja de previsión social del municipio o del departamento. Doctor, esos dineros el juez reconoce indexación, es decir, traerlo de los valores de esos años atrás a lo que puede representar ese dinero hoy día. Claro que sí, Willy. Ese dinero se tiene que entregar actualizado. Lo que Willy habla de la indexación es actualizar esos dineros al valor real. Lo que eran 1.000 pesos en esa época, ¿qué se haría con 1.000 pesos en esa época? Lo que se podría hacer hoy, al equivalente. Sí, hay que solicitar esos dineros. Por lo regular hay que solicitarlos a través de una demanda. Inicialmente uno hace la reclamación formal, pero ellos lo niegan, las entidades niegan, dicen, no, es que usted no tiene derecho, no se pensionó, eso solamente es para el que se vaya a pensionar o que logre pensionarse, no. Y se solicita que ese dinero se le pague actualizado. También hemos logrado estos derechos para las personas, para todos los ciudadanos. Llámenos al 312-851-9515 o nos escribe por WhatsApp, o si le queda más fácil llamar a un fijo, el fijo es en la ciudad de Medellín, 322-2552. 322-2552 es el teléfono fijo en la oficina en Medellín, o nos escribe por WhatsApp al 312-851-9515. Doctor Hidalgo, como la justicia, dicen que nosotros debemos tener una justicia pronta, y aquí la justicia de pronto no tiene nada, es muy demoradito ese proceso de los servidores públicos para la devolución o el regreso de esos dineros. Willy, qué bueno la pregunta para todos los clientes, porque la gente se desespera y tienen un abogado y son consultándole a todos los abogados, venga, es que ese proceso lleva 1 año, lleva 2 años y el abogado no me dice nada. No somos nosotros como abogados, es la administración de justicia que está muy lenta, los juzgados laborales en todo el país están muy congestionados. Estos trámites en el juzgado duran aproximadamente unos 3 años, 3 años y medio. Muy bien, doctor Orlando, para terminar esta charla, hay un tema muy importante, es qué derechos de pensión tienen las personas que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país. Claro que sí, Willy. Hay una pensión para las víctimas del conflicto armado, pero para las víctimas inválidas. Tenemos muchas víctimas del conflicto armado, pero no todos son inválidos. Entonces aclaramos de una vez que es para las personas inválidas, esa invalidez tiene que ser consecuencia del conflicto armado nacional, conflicto armado en los barrios. Podemos traer el ejemplo de las llamadas barreras invisibles, que entonces no puede pasar de este lado a este lado porque ya la banda del otro barrio ya le está agrediendo. Tenemos muchas personas que a causa de esto quedaron inválidos. De las personas que sean inválidas por causa del conflicto armado del país, pueden tener derecho a una pensión de invalidez. Requisitos: el primero, que ya esté calificado por el médico competente y esa calificación le dé más del 50% de pérdida de capacidad laboral para poder decir que es inválido. Segundo, que esa invalidez sea consecuencia del conflicto armado. Tercero, que no tenga ninguna pensión ni posibilidad de pensionarse. Estas personas nos pueden llamar 312-851-9515 y con toda seguridad haremos todo lo posible y le hacemos reconocer el derecho a la pensión como víctima del conflicto armado. Doctor Hidalgo, o sea, una persona que por ejemplo allá en el campo
iba a hacer su labor agrícola, pisó una mina y perdió una pierna, perdió un brazo, perdió la visión. ¿A dónde se tiene que dirigir o tiene ese procedimiento es a través de un abogado? Estas personas con toda seguridad, Willy, ya fueron atendidas por las entidades del Estado, la Fiscalía, la Defensoría, todas las entidades que tengan que haber hecho su gestión, y por eso lo tuvieron que haber dado una resolución incluyéndolo en una lista de víctimas. Tiene que tener una resolución donde lo reconozcan como víctima. Ya reconocido como víctima del conflicto armado, nos llama 312-851-9515 y con el mayor de los gustos le orientamos qué se debe hacer para reclamar esa pensión. Doctor Orlando Hidalgo, voy a regresarme porque usted me ha dejado una duda. Quienes estamos en esta edad prepensional o ya pensionados, entonces si uno está en un fondo privado y no reúne hoy 240 millones de pesos, digamos, reúne 150 millones y tiene las 1.400 o 1.500 semanas, está pasado de semanas, con la edad, si no reúne los 240 millones, ¿no lo pensionan? Willy, no lo pensionan porque voy a tratar de explicar cómo es en los fondos privados. Con ese dinero que uno mismo ahorra y que lo tiene en su cuenta individual, el ejemplo de Willy, los 150 millones de pesos, ellos le calculan la vida probable. Supóngase que la vida probable del hombre es hasta los 80 años. Entonces, ¿qué hacen ellos con esos 150 millones de pesos? Se los tienen que dividir en lo que le falta de vida probable y le tiene que alcanzar por lo menos para tener un salario mínimo. Y esos 150 millones de pesos no le van a alcanzar. Si llega a los 62 años, le faltarían 18 años de vida probable como mínimo. Entonces le tienen que repartir esos 150 millones en esos 18 años para darle 13 mesadas por cada año. No le va a alcanzar. Y mínimo le tiene que dar de un salario mínimo. Entonces lo que le dice, no le alcanza para pensionarse. Ya según los cálculos, este año son 240, 250 millones para un salario mínimo. Qué terrible. Doctor. Perdón, Willy, y con toda seguridad, a los que coticen con más de 2 salarios mínimos, la pensión en Colpensiones va a ser mucho más alta. Mucho más alta. Muy bien. Doctor Orlando, muchas gracias. Muy gentil por su tiempo y por sus explicaciones. Con gusto, Willy, gracias a ustedes por la invitación y como decimos en Antioquia, lo bueno no dura, pero los invitamos a que nos vean también por Teleantioquia todos los martes a las 6:25. Otro canal hermano de Canal Tro. Muy bien. Especialista en el tema laboral y en el tema de pensiones, Orlando Hidalgo Ocampo. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos en el programa de las 8 y ahora los temas económicos con el apoyo de la primera cooperativa del país, financiera como Ultrasan. El programa de las 8. Pensando en fomentar las actividades agropecuarias, Financiera como Ultrasan ha creado una línea especial enfocada al sector rural. Financiera como Ultrasan ha diseñado unas líneas especiales para poder apoyar el fomento y el fortalecimiento de las actividades agropecuarias. Entonces, hacemos el lanzamiento de nuestra línea Finagro. Estamos contando con una línea especial para los pequeños y medianos productores del campo para poder apoyarles en sus proyectos. Todo un portafolio de servicios tienen aquellos que quieran acceder a esta línea diseñada especialmente para ellos. Hoy nos estamos vinculando, ofreciéndoles crédito para que puedan iniciar y seguir adelante sus proyectos productivos, de cultivos, de fortalecimiento de la infraestructura en el sector agropecuario, de poder seguir sacando adelante sus agroindustrias. Para poder acceder a esto se han abierto 2 canales. Uno, una fuerza especializada que llega hasta su zona para poder conocer de primera mano el proyecto. Y otro, a través de las agencias, que de manera directa los pueden asesorar. Para acceder a estas líneas de crédito, Financiera como Ultrasan ha abierto 2 canales muy especiales. Uno, una fuerza especializada conformada por profesionales que están dispuestos a acercarse hasta sus zonas, al campo, a sus fincas para poder conocer cuál es el proyecto que ustedes desean financiar, y también pues el canal de todas nuestras agencias para que si alguna de estas personas desea acceder a esta línea se pueda acercar a nuestras oficinas donde nuestros asesores integrales y gerentes de oficina los podrán asesorar y acompañar. Con un tiempo de respuesta rápido, quienes quieran acceder a esta línea de crédito podrán hacerlo.
De esta forma, Financiera como Ultrasan, una vez más, sigue impulsando el desarrollo de las regiones. Hoy queremos hacer una invitación muy especial a todos los microempresarios del sector rural que tienen actividades agropecuarias para que se vinculen a Financiera como Ultrasan. Hemos diseñado un portafolio especializado para ellos que cubre sus necesidades, que está acorde con sus capacidades de pago y los ciclos productivos de sus negocios. Es decir, podemos tener créditos para periodicidades de pago mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, de acuerdo pues a cómo sea el flujo de sus actividades. El programa de las 8. Terminamos por hoy, amables televidentes. Mil gracias. Una feliz noche. El programa de las 8.